Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a este estudio de la acción positiva. Hoy vamos a estar haciendo un estudio del Salmo 128 que contiene 6 versos. Entonces vamos a usar el método investigativo de las 5W en inglés: qué, quién, dónde, por qué, cuándo, y la H, cómo. Ya hemos asignado previamente cada una de estas fases. Entonces lo que vamos a pasar ahora es a leer el Salmo. Salmo 128 dice: Buenaventurado todo aquel que teme a Yahweh, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, buenaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva frutos a los lados de tus casas. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu tarea de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahweh. Bendiga a Yahweh desde Sión y vea el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. ¿Se sienten cómodos o lo debo leer otra vez? ¿Qué ustedes creen? Si se sienten cómodos, pasamos a la fase de contestar la pregunta. No tiene que ser, no se preocupen, no es un examen que se van a fallar, sino, por ejemplo, el primo va a hacer ¿qué? Déjenme yo hacer una, primo, déjenme hacer cuándo, para que usted me entienda. Yo voy a hacer cuándo y así ustedes se llevan de esa pauta. Cuándo aquí puede ser de dos maneras. Una puede ser que se refiera al tiempo cuando se escribe esto. ¿Quién lo escribe? Claro, lo escribe el rey David. ¿Cuántos años? Bueno, en el maybe 900, 800, 1000 años antes de Cristo, ¿no? Ese sería el cuándo. O puede ser cuando, la otra faceta de que cuando un hombre que teme a Yahweh y anda en su camino, entonces él empieza a prosperar. Ese puede ser nuestro cuándo. Entonces, dicho esto, ya yo hice cuándo más o menos, o dónde hice yo, y cuándo también. Entonces, vamos a ver, ¿qué usted cree, primo, que es el qué? ¿Qué es lo que nos habla aquí, el qué de este salmo? No se preocupe, dígame lo que usted crea. El que anda en el camino del Señor comerá del trabajo, como dice, de sus manos. Ajá, exacto. Usted ve. En otra palabra, el hombre que es obediente y le teme a Dios va a ser próspero, ¿verdad? Ese es el qué. Amén. Vamos a ver qué dice la cuñada. ¿Quién sería el quién, cuñada? ¿Quién? Cuñada. Déjeme ver si la cuñada contesta. Diga. ¿Quién sería el quién, cuñada, de acuerdo a usted? Bueno. La cuñada no contesta, entonces vamos a pasar a Miguel a ver. ¿Qué dice Miguel que sería el por qué? ¿Qué tú entiendes que es el porqué de lo que sucede aquí en este salmo? Sí, alguien se preguntaría, ¿por qué le tememos a Jehová? Ok. Y entonces, ¿cuál sería la contesta? Que no hay que temerle a Jehová, que serán bienaventurados los que temen a Jehová. Ok. Como la cuñada tenía que hacer cómo, yo voy a hacer cómo. Bueno, ¿cómo es que el hombre de Dios empieza a ser próspero? Bueno, comienza primero teniendo amor o temor por Dios y siguiendo el camino de Dios. Y la otra que ella iba a ser, el quién, sería el hombre que deja el pecado. ¿Me están entendiendo? Me lo quitaste. Ah, ya usted lo haga. ¿Quién? Okay, ¿Quién? okay. Exacto, somos nosotros, las personas que queremos ir por los caminos de Dios. Amén, amén. Entonces, vean, ya hicimos el qué, el quién, dónde, por qué, cuándo y cómo. Entonces, ahora yo voy a hacer la implementación. La implementación viene siendo como un pequeño sermón de lo que nosotros hemos dicho aquí. Entonces, vamos a suponer, para mí es un poco más fácil porque yo estoy impuesto a predicar. Cuando le toque a ustedes,
no se preocupen, ustedes se van a sentir cómodos porque lo vamos a llevar ahí, hasta esa comodidad, poco a poco, porque lo que yo quiero es que ustedes aprendan este método, porque es un método muy efectivo de estudiar la Biblia. Ahora, en la hermenéutica, que es la forma cómo se debe estudiar la Sagrada Escritura, hay una regla que dice que uno tiene que entenderlo antes y después, si concierne a lo que se está hablando. En este caso, este salmo, no necesitamos entender el Salmo 127 ni el 129, porque no, este es un salmo que está escrito solamente en sí solo. A diferencia de que, bueno, si nosotros fuéramos a leer el Salmo 52 hasta el 62, ustedes se dieran cuenta que esos 10 salmos hablan de la protección en contra de los enemigos. Cuando yo estoy bajo presión, sea en el trabajo o en la empresa y estoy bajo ataque, yo tengo una práctica que yo leo esos 10 salmos diarios, yo lo leo. El Salmo 52 hasta el 62. Yo le invito a que lo hagan, pero para darle un ejemplo de referencia, el antes y después. Usted ve, si fuera el Salmo 53, yo diera primero lo que dice un poquito del Salmo 52 y hablar un poquito del Salmo 54 y quizás el 56, porque el antes y después, por eso hay una regla en la Biblia que dice que usted no se puede hacer, o en la hermenéutica, que usted no se puede hacer una doctrina de un texto. ¿Ok? Dicho esto, ahora yo voy a hacer la aplicación de lo que estudiamos. Y como le digo, ustedes, cada uno de ustedes van a hacer esto en diferentes temas, pero no tienen que preocuparse porque es mi deber encaminarlo hasta allá, que cuando ustedes se sientan cómodos y ustedes lo van a poder hacer. Entonces, yo comenzaría algo así, por ejemplo. Bueno, a ver, después de haber leído este Salmo 128, encontramos aquí un gran milagro, una gran joya escondida en él, que dice que al hombre que teme a Dios y que guarda o camina en sus caminos, entonces el versículo 2 dice que comerá de sus frutos y será próspero. ¿Y qué podemos aprender de esto? Bueno, podemos aprender que mientras el hombre anda en pecado, no va a pasar la prosperidad, porque no andan conjuntas. En otra palabra, están distanciadas, van en direcciones contrarias. El hombre que anda en pecado no puede tener la prosperidad de Dios porque no son compatibles. Ahora, cuando el hombre anda en el camino de Dios y le teme a él y guarda su mandamiento, entonces él empieza a ver la prosperidad tanto en el fruto de lo que come como en su hogar, porque el versículo 3 dice que va a tener una esposa que va a dar fruto alrededor de su casa. Entonces, la mujer de este hombre de Dios que teme a él y que anda en el camino de Dios, va a ser una mujer que se va a dedicar a la casa, que va a querer amar a su esposo, que se va a dedicar al camino de Dios. Pero ¿qué más dice el versículo 3? También nos dice que no solamente la esposa, pero los hijos. Pero ¿qué le podemos decir nosotros a las mujeres de Dios que nos acompañan en este camino y que hacen el trabajo más grande? Que su prioridad debiera ser el apoyar las cosas de Dios, el apoyar a su esposo a caminar en el camino de Dios, porque haciendo eso, ella va a ser fructífera y va a tener un hogar feliz. Y los hijos, ¿cómo van a ser? Dice la palabra claramente que van a ser como olivos plantados alrededor de su mesa. Miren, yo me encontraba en Israel un tiempo atrás y vi los olivos lejos de que caminó Jesucristo como una milla para llegar al templo. Hay un gran secreto del olivo o la planta de olivo. Algunos pueden vivir 1500 años o 2000 años y dan fruto. Y así nuestros hijos, dice la palabra, si somos temerosos a Dios y andamos en su camino, van a ser nuestros hijos y van a dar frutos al 100%. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 4? Bueno, que aquí será bendecido el hombre que teme a Yahweh. Nos reintegra otra vez, nos repite una vez más, nos asegura una vez más que el hombre que teme a Yahweh va a ser bendecido. Y dice el versículo 5, bendiga a Yahweh desde Sión y ve el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. En otra palabra, ese hombre que sigue a Dios, ese hombre que camina con Dios, ese hombre que le teme al Señor, que tiene una esposa
que da fruto, que es dedicada y coge como prioridad el hogar de su casa, de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, de vivir una vida santa, entonces ese hombre va a ser una bendición para su comunidad, para sus familias, para sus amigos. Y miren lo que dice el 6. Dice, y ve a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. En otra palabra, nuestras generaciones venideras, nuestro nieto, nuestro bisnieto, que nuestros ojos lo van a ver, nos asegura Dios, si caminamos en su camino, y que vamos a tener paz. Miren, hay muchas maldiciones generacionales, la maldición del alcohol en la familia, la maldición del adulterio, la fornicación, el pecado, el abuso emocional, físico. Entonces, si usted se ha encontrado alguna vez en eso y fue una víctima o lo ha practicado, quiero decirle que hoy es el día que usted puede volver atrás y arrepentirse y buscar de Dios y empezar a encontrar paz en sí mismo y en la vida de sus hijos y su esposa. Y no solamente eso, y las naciones también. Bendito sea el nombre de Dios. Le damos gracias a Dios. Y aquí concluye nuestra aplicación del día. Bueno, ya ustedes vieron qué fácil es. ¿Qué le pareció? Díganme qué le pareció.